Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues me encuentro aquí con mi compañera María Fernanda García, Augusto Bolaños, y bueno, estamos aquí con el doctor Aparicio, Héctor Aparicio, quien es juez de los Sexto Mercantil de Toluca. Y bueno, muchas gracias por recibirnos, profesor. Gracias, profesor. El motivo de esta entrevista es para hacerle unas preguntas sobre un tema que compete a la ética, sobre unos resortes de lecturas previas que hemos tenido. Y bueno, a continuación vamos a dar paso a la entrevista. Sí, primero que nada nos gustaría saber, dentro del Poder Judicial, ¿cuáles son los principales resortes que detonan el desentendimiento moral? Bueno, ante todo, gracias, Augusto, gracias, Fer, con todo el gusto de esta entrevista, esta plática. Me hablabas de esos resortes, ¿verdad? Hablamos de esos mecanismos de desajuste moral. ¿Cuáles son los principales resortes de desajuste de cuestiones morales en el trabajo? Pues existen varios. Uno es el desentendimiento por parte de los servidores públicos de las funciones de su encargo. Es decir, el desentendimiento en no ocuparse de aquellas obligaciones que le corresponden, o ir más allá de que por qué lo va a hacer él si otras personas lo pueden realizar. Cada función dentro de un juzgado tiene un encargo. Por ejemplo, el encargo del juez es emitir las sentencias, firmar los proyectos de acuerdo, recibir las audiencias. En la práctica, en la realidad, sí se da mucho ese desajuste, inclusive de los compañeros jueces, que no llevamos a cabo esas obligaciones que nos corresponden. Repercute en qué? En los justiciables, en los ciudadanos. Sí. Porque no se está realizando una justicia pronta y expedita. ¿Y usted considera que en su trabajo, bueno, más bien institución, los que trabajan, los que operan en los juzgados, son conscientes de estos resortes que usted nos comenta? Sí, son conscientes de que existen estas justificaciones para no desempeñar sus labores, sus funciones propias. Sin embargo, no puedo generalizar, pero desafortunadamente sí no existen. No las cumplen. No sé a qué atribuirle, si es cuestión de cultura. No entiendo, a veces no entiendo. Nos contratamos para prestar un servicio y no hacerlo es desagradable. Cuestiones de hábitos, cuestiones de cultura, cuestiones de principios. Y desafortunadamente, si no lo cumple, uno tiene alcances de esas correcciones disciplinarias para que las haga cumplir, pero no debería ser de esa forma. Claro, debería ser algo ya de voluntad, ¿no? O sea, que sea el profesionalismo en la profesión. Así es. ¿Y qué efectos considera que traen consecuencia estos resortes a la organización o los colaboradores en el momento en el que pues, se dan cuenta de este desentendimiento moral, en qué afecta sus compromisos laborales? Repercuten en la prestación de servicio. Actualmente se nos están introduciendo manuales de actuaciones. Okay. Esos manuales de actuaciones tienen como finalidad que nuestra labor la desempeñemos de manera eficiente, de manera correcta. Pero ¿por qué esperar que nos apliquen manuales? Porque al final seríamos como un mecanicismo. Claro, robotizado, exactamente. ¿Por qué esperar eso? ¿Por qué obligarnos a hacer eso si lo podemos hacer de propia voluntad? Todo literal, no sé, sería cuestión de cultura, cuestión de flojera, de falta de capacidad, pero al final sí repercute a los justiciables, a los ciudadanos. Y con base en ello que está usted comentando, profesor, en su opinión, ¿cuál podría ser una solución o qué podría mejorarse en ese aspecto, ¿no? O sea, para que deje de existir este tipo de resortes. O sea, ¿de qué manera, bueno, ya lo sabemos los manuales, ¿no? Pero ¿de qué manera cree que podría mejorar esto? Sin una necesidad del manual, ¿no? O sea, viene algo, como usted dice, ya tiene algo personal o ¿qué podría hacer, o sea, desde su punto de vista? Esto, pues, es multifactorial. Es cuestión de
educación, cuestión de cultura, cuestión de formación, cuestión de principios, cuestión de valores. Yo creo que debemos atacar el problema de raíz. Por ahí decían, ¿para qué generar muchas leyes si no se cumplen? Unas cuantas, pero que se cumplen. Lo que me he dado cuenta que en el Estado mexicano es muy benevolente. Tú te pasas un acto y no pasa nada. Tú tiras basura y no pasa nada. Tú evades el pago de impuestos y no pasa nada. Parece ser que los mexicanos vamos a cumplir en la medida que se les impone una sanción. Si las autoridades no imponen sanción, pues seguimos cometiendo esas arbitrariedades. Debemos que tomar medidas preventivas, centros de readaptación y prevención social. Estos centros de readaptación y prevención social, su finalidad es readaptar al delincuente y prevenir el delito. Desafortunadamente, alguien cometió un ilícito y entra a esta prisión y lejos de readaptarse o de incorporarse a una sociedad, parece que la prisión es una universidad que se perfecciona para volver a delinquir y no volver a caer en ese lugar. Como que no está cumpliendo con la finalidad, y de prevención no, porque pues ya estás en la prisión, ¿cómo vas a prevenir? Yo creo que es desde la formación, desde la casa, la familia, el Estado, la iglesia, la escuela. Pero nos encontramos entre otras cuestiones multifactoriales: pobreza, desigualdad en la repartición de la riqueza, falta de oportunidades en el trabajo, economía, devaluación, me imagino. Entonces es un problema multifactorial. Estos mecanismos de justificación moral, ¿cuáles son las causas que originaron este mecanismo de justificación moral y además las consecuencias? Si atacamos a lo que son las causas, vamos a evitar las consecuencias. Y si una de las causas es una falta de instrucción en casa, te voy a poner un ejemplo. Un niño que desafortunadamente no tiene la posibilidad de ir a la escuela, y sus papás no cuentan con esos valores y principios. El niño lo ve, el niño lo aprende. Y si a eso le sumas que vive sumergido en la pobreza, la falta de alimentos, pues van a existir consecuencias. Hoy en día, realmente, ¿cómo se llama? A este comentario me llama mucho la atención de una servidora pública que quiso su examen para ocupar el puesto de juez. No voy a decir como es. Y en su labor propia como inferior jerárquico, pues siempre existía minimizar los problemas. Le decía, pues no pasa nada por este acuerdo, no pasa nada por esta audiencia, cuando ella sabe que lo hizo de manera errónea y si tiene consecuencias. Ella minimiza o evade la problemática. Y lo más gravoso es que el día de mañana la van a nombrar juez. Y lo más gravoso es la que va a impartir justicia. Y así como ella, hay muchos tantos. Bueno, yo la verdad creo que nuestra profesión, los que nos dedicamos al derecho y nosotros como estudiantes, creo que tiene mucha relación así como los doctores, ¿no? Tratan con la vida de los pacientes y les ponen las manos su vida. Nosotros también nos ponen su vida en nuestras manos, su patrimonio. Yo creo que es bastante importante y no lo podemos utilizar de ninguna forma. Yo pienso que en la cuestión porque se está refiriendo a mi ámbito laboral, considero que los encargados de seleccionar al personal que va a formar parte de un tribunal, no es suficiente realizarles exámenes de conocimientos. Pueden pasar varios exámenes, pero ya en la cuestión práctica, en la realidad es totalmente distinto. Están evadiendo su responsabilidad moral en el desempeño de sus funciones. ¿Para qué? Para que estos funcionarios no ocupen este cargo público. O bien, vamos a pensar que tienen la oportunidad, pero darles una formación
desde una perspectiva, ¿cómo se llama? Eminentemente moral. En conclusión, es importante mencionar que los resortes que detonan el disentimiento moral no son nada más que las razones que buscamos las personas para justificar cuándo actuar o cuándo no hacerlo, ante una situación que consideramos como no ética o poco justa. En el caso del Poder Judicial del Estado de México, que es la institución en la que decidimos enfocarnos a través del doctor Aparicio, que por cierto nuevamente le agradecemos su participación y colaboración. Bueno, retomando, en este caso el Poder Judicial, su función es impartir la justicia en los plazos y términos que fijen nuestras leyes, obviamente actuar de manera eficiente, con probidad, rectitud y además de emitir resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, por lo que su función es primordial para servir al público mediante la resolución de litigios, protección de derechos, hacer cumplir los derechos y obligaciones de nosotros los ciudadanos, por lo que estos resortes de sentimiento moral afectarían gravemente a esta institución. Entonces, pues prácticamente estamos hablando que siendo el Poder Judicial en el que realmente se va a reflejar el ejercicio de la justicia en este tipo de modalidades, pues obviamente cualquier afectación en el mismo va a tener grandes repercusiones. Ahora, como bien lo menciona el doctor Aparicio en su intervención, cada uno de los servidores públicos de esta institución, que van desde jueces, magistrados, secretarios, tienen una responsabilidad encomendada desde la persona con un puesto de menor rango, o sea, puede ser incluso un pasante que está ahí porque quiere aprender de cómo funciona el poder, hasta el servidor público del mando más alto, ¿no? Como puede ser, por lo que el desplazamiento de estas responsabilidades afecta directamente en el buen servicio al ciudadano, porque se está dejando de lado lo que corresponde para delegárselo a alguien más. Y pues asimismo, otro de los resortes que encontramos es el funcionamiento. En el funcionamiento de la institución es el de distorsionar las consecuencias. Con el tradicional no pasa nada, déjalo así. Total, así también la comparación paliativa, al hacer en un enfoque en que las acciones que realiza no son tan graves como otras, o si la comparación de si otros lo hacen, yo puedo hacerlo. Como por ejemplo, aceptar dinero para la resolución de un asunto de manera rápida. En fin, hay muchos casos, pero creo que ese es el más significativo dentro de la institución. De igual forma, otro resorte que encontramos es la atribución de la culpa a las circunstancias donde justifican el actuar con base en el entorno en el que se desenvuelven. Si actúan mal, culpan el sistema, que sabemos que se ha prestado para la corrupción y la impunidad. Mencionaba el doctor Aparicio, atacar la raíz para mitigar el problema, y una de las soluciones sería la educación, tanto desde casa como a nivel educativo. Una formación con valores y principios con sentido de responsabilidad humana, donde dejen de lado los bienes externos y actúen en beneficio de la sociedad. Para que al momento que se desempeñen como profesionales sea mucho más difícil ser corrompidos por el sistema. Pues en pocas palabras es de que tú te vas formando dentro y fuera de las aulas. También tiene que ver con la educación que te imparte en la casa, para que tú sepas qué está bien y qué está mal. Muchas gracias.